Muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea. Me llamo Ramsés Cabrera, soy traductor y a través de estos vídeos de blog que publico en el canal de Language Highway, me dedico a ayudar a traductores y estudiantes de traducción a generar su propio recorrido también profesional, su propia trayectoria profesional y entonces así también ayudarles a conectarse con el mercado laboral. ¿Gracias a qué? Gracias a ciertas claves, conceptos y herramientas que vídeo a vídeo vamos recorriendo para que ustedes también se los lleven a aplicaciones concretas en su vida diaria. Bien, lo cual incluye también, por supuesto, su desarrollo profesional. Hoy les quiero hablar de un artículo publicado en la revista La Linterna del Traductor. Si ven que miro hacia abajo en algunos momentos es porque estoy citando partes de ese artículo y necesito decírselos con exactitud. Se trata de un artículo, como les decía, publicada en esa revista, que se llama, el artículo, Lady Gaga y la visibilidad. Es un artículo publicado escrito por Pilar Ramírez Tello, que es una de las, la traductora en español de España de las sagas de Los Juegos del Hambre y Divergente, entre otras obras. Bien, el caso me pareció un artículo muy interesante de leer y, reflexionar al respecto. Y en ese sentido, quiero utilizarlo para responder ante una de las ideas principales en las que desemboca, digámoslo así, una de las principales tesis en las que desemboca el artículo, al final de todo. Bien, ella, la autora del artículo, hace un desarrollo argumentativo y toca una de las problemáticas más recurrentes hoy en día dentro del mundo de la traducción profesional. Me refiero a el tema de visibilidad, invisibilidad y especialmente qué se hace ante el famoso síndrome del impostor. El caso es que la autora llega a mencionar estas palabras que voy a leerles a continuación. Estaba por aquí, permítanme un momento, porque tengo aquí las notas exactamente. Bien, efectivamente, en uno de los párrafos finales habla: si no nos promocionamos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Si no le damos valor a nuestro trabajo, ¿acaso va a hacerlo alguien de afuera? Si no dejamos que nos vean, no, borra eso. Si no nos cubrimos de lucecitas de colores para que nos vean, ¿cómo vamos a dejar de ser invisibles? ¿Y cómo vamos a dejar atrás el síndrome de la impostora si no encontramos fuera esa visibilidad y ese reconocimiento, aunque solo sea un poquito? Aquí hay una problemática muy fuerte, muy grave que he detectado que está extendiéndose cada vez más. Dentro de lo que por sí ya es una problemática, el tema del síndrome del impostor. Se está empezando a relacionar que el famoso síndrome del impostor se soluciona haciendo que los otros nos vean. Para empezar, esa relación no está argumentada. De entrada, ¿qué tiene que ver ser un impostor o no? E incluso la impresión imaginaria de ser un impostor o no, porque de entrada se podría cuestionar e interrogar esa cuestión. Nota a pie de página. Si esas cuestiones llegan a involucrar en casos determinados algo que tenga que ya ser tratado a nivel psicológico, psiquiátrico, estamos hablando ya de un trastorno a esos niveles de densificación, evidentemente vayan y hagan los circuitos que haya que hacer para tratar esas cuestiones. Digo, si ya hablamos de marcos de depresión, todo lo que llegue a involucrar, digamos, una necesidad de ir al médico. Si resulta que tienes una enfermedad X y ya llegaste a ese nivel, pues entonces haz todos los circuitos para tratártelo también con los recursos que tenemos hoy en día. Ahora, cuando hablamos de síndrome de impostor hoy en día, generalmente no llega a esos niveles. Cuando, digamos, en el día a día, cuando conoces a un traductor de entrada, hay mucho, léanlo por internet, en Twitter, en las distintas redes sociales. No se trata específicamente de gente que, digamos, ya haya llegado a un nivel de necesitar medicación o tratamiento, sesiones, todo ese estilo de cuestiones, sino, digamos, una especie de estándar que se está extendiendo bastante. En el sentido de, yo como traductor
creo que no tengo las capacitaciones suficientes como para desarrollar mi actividad y, por tanto, cuando yo ofrezco determinado servicio, entonces resulta que soy un impostor porque estoy ofreciendo algo que en realidad no. ¿Ven? Ahí está la primera cuestión. ¿Qué tiene que ver la visibilidad con todo eso? Primero que todo, no tiene algo que ver. Que me vean a mí, que vean lo que sea, no tiene relación con el pensamiento que no decido yo, sino que es algo que se dispara en mí, que está en mí, pero que yo no decidí, de pensar, uy, soy un impostor, estoy pretendiendo engañar a los demás, y por tanto, al engañar a los demás, no tengo confianza en lo que estoy haciendo. De entrada, esa base de cuál es el pensamiento, digamos así, que surge típicamente ante los casos, y en los casos de famoso síndrome del impostor, se le pretende solucionar con visibilidad. Y ver un problema o ver una solución no tiene algo que ver, valga la redundancia, con solucionar ese problema o aplicar la solución. De la misma manera que vemos hoy en día que hay muchos problemas en la sociedad actual y no necesariamente significa que esos problemas estén más cerca de solucionarse, ni que esas soluciones que podrían aplicarse estén más cerca de aplicarse. Caso, sabemos y vemos. De hecho, la etimología a nivel escucha nos acerca el tema. Ver o saber que existe X problema o que tal persona está haciendo cosas problemáticas no tiene algo que ver con que te estés protegiendo ante esa problemática. Y eso se puede aplicar en el sentido, esa misma develación puede aplicarse a muchos ámbitos. Y lo mantengo aquí porque de esto puede hablarse mucho, pero ya no sería exactamente a nivel profesional. Pero es cierto que hoy en día hay muchos colectivos, grupos de personas que están pretendiendo solucionar los problemas que tienen, y no digo que no existan esos problemas, pero están tratando de solucionar eso a base de véanme más. Y ver no tiene algo que ver con solucionar. De hecho, hasta podría plantearse la cuestión desde el principio, ¿por qué exactamente que no me vean, o que me vean, lo que sea, es un problema? Hoy en día se habla mucho de la problemática de la invisibilidad del traductor y que por eso hay que hacernos ver, hay que hacernos más visibles, etc. Pero eso es una cuestión del paradigma actual, imperante. Vas a otros paradigmas que me refiero a otros sistemas de pensamiento, se pueden llamar así, aunque esos nombres son un poquito más limitantes, pero pongámoslo así, otros sistemas de pensamiento, otras culturas, donde te enseñan que precisamente cuanto más poder tienes, supongamos así, es cuanto más invisible eres. Y por eso hablan exactamente de enemigo invisible, enemigo invencible. Así, imagínense, pretender, primero, que el impostoreo se soluciona con más visibilidad por parte del otro, o sea, que el otro me vea. Eso no tiene argumentación alguna, no tiene petición de principio. Segundo, incluso el tema de la visibilidad o invisibilidad no se ha pensado, en el sentido de que se pretende solventar, no, de entrada, se pretende que la invisibilidad sea un problema, e incluso se pretende que las problemáticas que sí existen hoy en día, a nivel, por caso, de nuestro sector, se solucionan con más visibilidad. Tampoco tiene argumentación alguna. Y lo que es más peligroso, se pretende solucionar un problema que del universo interior de la persona se pretende solucionar buscando soluciones afuera, y específicamente buscando reconocimientos externos, buscando que el otro me vea, buscando que el otro afuera haga algo, por lo cual yo sienta entonces que el problema se solucionó. Ahí está el punto respecto del cual quiero hablarles hoy también a nivel de nuestra profesión. Si pretendemos que nuestros problemas como traductores sean resueltos porque el otro me reconoce, el otro quiere o le gusta o conoce lo que hago, etc., nos condenamos, porque eso significa hacer depender lo que sucede a mi nivel interior, hacer depender eso de lo que sucede afuera. Y eso es precisamente lo que pretende, por caso, los que pretenden los paradigmas imperantes hoy en día. El, digamos, caso más típico, el paradigma político.
que te dice que tú vas a estar mejor como persona en tu interior según lo que suceda a nivel político general. Fritos, totalmente. Fritos totalmente. Porque eso significa, tengo que depender de lo que suceda afuera para entonces arreglar las cuestiones que suceden en mi interior. Pero a fin de cuentas, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo me sienta yo con lo que suceda afuera? Es al revés. Yo, primero, solvento los motivos sutiles por los cuales que están en mí, que yo no los decidí, por los cuales se detonan automáticamente ciertos sentimientos, caso los sentimientos relacionados con el síndrome del impostor, y entonces, afuera, es que encontraré soluciones, vías de solventar también esas cuestiones afuera que antes ni siquiera veía, que antes ni siquiera detectaba, porque pensaba que cuando el día del mañana el otro cambie, pues entonces ya se me ocurrirán todas esas cuestiones, se solventarán todas esas cuestiones. Y recordemos, hay personas que tienen todo ese supuesto reconocimiento, tienen todas esas supuestas prevalencia social, e igualmente tienen problemas. Un médico, evidentemente, hoy en día, un médico de alta alcurnia tiene todo el reconocimiento que pueda tener, un gran científico, lo que sea, pero igualmente los problemas que tiene como persona son iguales que los que tienes tú, que los que tengo yo, que supuestamente no tenemos ese reconocimiento. Entonces, hacer depender la posibilidad de nosotros, por nosotros mismos, o sea, tú en lo particular, de atravesar los problemas que tienes tú, hacer depender eso de qué es lo que pase afuera, directamente te condena a las problemáticas que hay hoy en día. Porque, ¿qué pasa? Imagínate, por mucho que pretendas cambiar al otro afuera, no vas a poder, de entrada, no vas a poder. Pero aunque, digamos, cambiase el otro, sería pasar a depender de ese otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasará el día que al otro se le crucen los cables por el motivo que fuese y resulte que empieza a ponerse en contra tuya? ¿Vas a permitir entonces que en ese momento vuelva a reinstalarse el supuesto síndrome del impostor? Ya pasaste a depender de lo que pase con el otro afuera. Y eso no te permite a ti generar tu propia autonomía. Si estamos hablando, una de las cuestiones más prevalentes dentro de nuestro sector es, bueno, ¿qué hacemos como autónomos? La autonomía no es una condición jurídica simplemente en cuanto a una forma de desarrollar un trabajo. La autonomía es como dice la palabra, ser autónomo respecto de qué es lo que pase afuera, qué es lo que pase a nivel general, a nivel universal. Si pretendes decirte autónomo, pero después, cuando llega el momento de, por ejemplo, responder ante que el otro afuera se ponga en contra porque se le crucen los cables o porque no reconozca lo que tú haces, si ante eso no tienes respuesta, o incluso más directamente, si ante eso te crees que la respuesta es cambiar al otro, te pudres a ti mismo. De ahí surgen las frustraciones, de ahí surgen las cuestiones. A fin de cuentas, como les decía, toda esa dependencia de pretender que sea el otro el que nos dé el reconocimiento. Recordemos, si quien piensa que nadie reconoce su trabajo, ese nadie lo incluye a la persona. Y hasta hace unos momentos antes, la misma autora iba por esa vía, en el sentido de, si no valoramos nosotros lo que hacemos, entonces la valoración no depende del de afuera. Depende primero de qué es lo que hago yo para valorarme. Ahora, si solamente pretendemos que el momento de la valoración va a ser un momento y va a ser solamente respecto al trabajo, lo bueno que nos enseña la enseñanza, que precisamente enseña a considerar estas cuestiones sutiles, es, primero que todo, o sea, un método para, por ejemplo, abarcar estas cuestiones, primero que todo, tener súper en cuenta la realidad que quieras generar, la generas de lo interior a lo exterior, o sea, de adentro hacia afuera. Esa es la clave que quiero transmitirles hoy. Y como les decía antes, tiene los argumentos que les venía ubicando, que les venía presentando. 1. Desde el momento en que pasas a depender de lo que suceda afuera, que de entrada ya admites que no tienes control sobre eso, significa que tu realidad va a quedar subordinada. Y de ahí, entonces, encima pretendemos pelear contra la afuera. Pérdida total, que es lo que viene realizándose a lo largo de la historia. En cambio, si aprendes a utilizar una nueva relación que te enseñe, la realidad la generas de adentro hacia afuera, entonces eso significa,
Yo voy a resolver en mí las problemáticas internas que están en mí, pero que yo no decidí, por las cuales se me detona automáticamente ese sentimiento. ¿De dónde viene el sentimiento? Vienen de estamentos más sutiles. Vienen de estamentos que vienen de lo que me han dicho que tengo que ser en la vida, de lo que me han dicho que la vida puede llegar a ser, de lo que no puede ser, de lo que es posible e imposible en mi vida. Y de esa, digamos, nivelización, de ese nivel, es donde yo voy a encontrar la oportunidad de atravesar esos límites en mí para entonces, afuera, también aprender a operar ante que el otro valorice, el otro no valorice, sea cual sea la situación. Pero primero necesito desatarme yo de ese problema. Solamente al desatarme yo en lo interior, en mi universo interior, es cuando entonces afuera voy a lograr también, entonces, dar el valor que yo quiera a mi trabajo, porque primero me valorizo yo. Y entonces, si resulta que el otro valoriza, no valoriza, voy a tener respuesta ante cada una de esas cuestiones. Porque puede ser que haya una supuesta valorización afuera, pero en realidad solamente sea una adulación, entonces no voy a engañarme ante esa forma de valorización, pero que en realidad es una cuestión vacía. Y al revés también, por mucho que el otro no valorice, voy a tener en cuenta, yo voy a encargarme primero de valorizarme a mí y a lo que yo hago, y si entonces el otro no valoriza, muy probablemente quede filtrado, porque lo similar atrae a lo similar. Si tú te encargas de hacer los pasos con que valorizarte a ti mismo, a ti misma, también entonces vas a atraer algo las cuestiones que sean similares a esa valorización que estás poniendo en juego. Si no lo traes, pues entonces es posible aprovechar hacer el viaje interior con el cual, oye, ¿de dónde viene que no consigo atraer lo valioso a mi vida? Y ahí tienes un universo de preguntas y posibilidad de respuesta enorme que antes ni siquiera se había abierto. ¿Por qué? Porque pensabas que la valorización solamente puede venir de afuera. ¿Cómo se planteaba ahí? La cuestión de si no encontramos afuera esa visibilidad y ese reconocimiento. Por mucho que haya supuesto reconocimiento afuera, ese reconocimiento, si partimos de ahí, parte del otro, parte de depender del otro. No es autonomía. La autonomía tiene que surgir de dentro. Si no, no es autonomía, simplemente, en todo caso, es dependencia del otro, es una falsa autonomía. Es depender de, yo voy a ser autónomo porque el Estado, el sistema o lo que fuese, el establishment, me dice que yo soy autónomo. Entonces no es autonomía, es simplemente una forma jurídica que tiene ese nombre, que le han puesto ese nombre, pero que ni siquiera la pensaron. Muy bien, entonces quiero que quede claro ese primer tema. Ok, ¿desde dónde generas la realidad? ¿Con qué relación? Desde adentro hacia afuera. ¿Quieres conseguir afuera lo que quieres conseguir? Primero trabájalo adentro. Esa es una de las primeras claves de la autonomía. Y por tanto les recomiendo que, por ejemplo, tomen este mismo material para en su día a día. ¿Dónde automáticamente piensas que dependes de lo que pase afuera? Dependo de lo que pase afuera respecto a si hay o no trabajo. Momento, eso es una relación automática. ¿Dónde entonces puedes llevar eso tú a tu universo interior para detectar? Momento, yo pienso que dependo del afuera, pero en realidad entonces mientras pienso eso ni siquiera me muevo yo. Momento, entonces el problema no estaba en que afuera hubiera o no hubiera trabajo, sino que directamente yo no me muevo, porque resulta que estoy todo el día metido en mi casa y no muevo un solo dedo. De esto es posible que vayamos recorriendo paso a paso cada una de las, digamos así, las claves de las leyes con las cuales generar realidad más allá de lo general, utilizando también lo general, primero iniciando por lo particular, o sea, por tu universo interior. Muy bien, muchísimas gracias y les recomiendo que estén atentos a los siguientes vídeos porque vamos a continuar recorriendo estas claves, estas herramientas, estos conceptos para que se los lleven a su propia aplicación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.